Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un islamófobo llamado Rob Christian ha afirmado haber encontrado pruebas de que el nombre Ahmed no existió, según él, en el manuscrito más antiguo del Corán, que no lo es, y que los musulmanes añadimos el nombre hasta después del siglo VIII con el fin de justificar la misión profética de Ahmed, uno de los nombres de nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Primero veamos qué dice la aleya en cuestión. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ahora escuchemos los argumentos de este iluminado, idolatrado entre los apologetas cristianos. This video could potentially be the end of Islam if, of course, enough people would share the video on the World Wide Web and allow it to go viral. Muslims always say, our Quran is preserved and we have the same Quran of Uthman, but is this true? And they are always desperate to find the name of their prophet Ahmad in our Torah and Injil. The only verse in the Quran that speaks of the messenger named Ahmad who will come after Jesus is found only in one place in the Quran, namely chapter 61, ayah 6. But the million-dollar question is, can we find the name Ahmad in the earliest manuscript for the Quran, which is the Sana'a manuscript? If we can't find it, then Muslims corrupted the Quran, right? They added the name Ahmad and corrupted the Quran with their own hands. So let us do some investigation together to see what we can find. On the screen, we see the Sana'a manuscript, and this is chapter 61, ayah 6. But a huge part of this verse is missing when compared with today's Quran. As you see, the words ilaykum and falamma are next to each other on this manuscript. But if we go back and compare this same verse with today's Quran, we come to the shocking conclusion that two entire sentences have been added extra in today's Quran that did not exist in the early 8th century Sana'a manuscript on the screen. So this entire part where it says, confirming the Torah which came before me and giving good news of a messenger after me whose name will be Ahmad, does not exist in the early 8th century Sana'a manuscript. Do you see it? That's a disaster. What happened here? We can clearly see that this entire part is added by much later scribes who corrupted the Quran with their own hands. For me, this is one of the, if not the most damaging discovery of 2023. Since the name Ahmad is not in this early manuscript, then all of these debates and discussions with Muslims, where Muslims desperately try to find their prophet described in the Torah and Injil, were nothing but a waste of time. Do you now have any idea what kind of major consequences this new found or discovery will have, or what kind of impact this could have for all Muslims on this planet? La prueba que cita para ello es su supuesta ausencia en el manuscrito de Sana'a. Rob afirma que las palabras ilaykum y falamma están una al lado de la otra en el manuscrito de Sana'a, pero en el Corán actual una frase entera que incluye el nombre de Ahmed está presente entre estas dos palabras. O sea, Rob afirma que el manuscrito no incluye la frase de las palabras de Jesús alayhi salam que dice lo siguiente: para confirmar la Torah que había antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí cuyo nombre es Ahmad. Me parece increíble la capacidad de mentir de manera tan natural que tienen los predicadores cristianos. Lo dice con tanta convicción que cualquier cristiano promedio se lo creerá sin siquiera comprobar si es verdad o mentira. A continuación, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, veréis una demostración de lo rápido que caen las mentiras. Lo que voy a decir a continuación me produce mucha vergüenza ajena. En realidad, el manuscrito que Rob Christian muestra en su vídeo no es el manuscrito de Sana'a, sino que es un manuscrito de El Cairo, Egipto, que se ha atribuido al califa Uthman y se conoce como el Mushaf de la mezquita El Hussein. De fondo estaréis viendo la evidencia. Se trata de un manuscrito cuya datación es de alrededor del año 700 y aquí están las palabras a las que hace referencia este apologeta cristiano: ilaykum y falamma.
Según él, la frase entre estas dos palabras que hay en el Corán corrompido de hoy en día no se encuentra. Y otra vez, me estoy poniendo colorado de la vergüenza ajena que estoy sintiendo, porque vuelve a meter la pata ya que se equivoca de lugar en el manuscrito. Las palabras ileikum y falamma, resaltadas por este mentiroso en su vídeo, son en realidad de la Aleya 5, no de la Aleya 6. La Aleya 5 dice lo siguiente: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ahora comparemos esto con el manuscrito que Rob Christian mostró en el vídeo. Consultemos la línea 6 de la transcripción y nos daremos cuenta de que está claro que Rob confundió el versículo 5 con el versículo 6. No os puedo asegurar si esto es una mentira deliberada o producto de la incompetencia de este cristiano, pero desde luego es todo un experto en Islam, no me cabe ninguna duda. Y este ignorante tiene cientos de miles de fans y visualizaciones, trolls que lo consideran una eminencia. Cuando vas a la sección de comentarios, te encuentras a farsantes comentando cosas como: gracias a los manuscritos de Saná, dejé el Islam. Que el Señor Jesús te proteja. Sin mentiras, el Islam muere. y tonterías de este estilo. Según este farsante, este descubrimiento debería causar una explosión nuclear en el mundo musulmán. ¡Uy! Sí, estoy temblando del miedo ahora mismo. Los cristianos tenéis unos argumentos tan demoledores que ahora me empiezo a cuestionar muchas cosas. So do you see how the Quran has gone under heavy changes? Nothing but corruption by Muslim hands to try to make Islam Abrahamic? This is nothing but pure corruption. This video should cause a nuclear chain reaction in the Muslim world. Please share it on social media and let it go viral. Ay, el listón de los polemistas cristianos es tan bajo que no resulta ningún desafío. Es tan fácil desmontar sus mentiras que resulta vergonzoso. Sigamos. Mientras tanto, el nombre Ahmed en la Aleya 6 de la Sura 61 se encuentra en la página siguiente del mismo manuscrito. En otras palabras, la supuesta omisión del nombre Ahmed en este manuscrito es producto de la imaginación de Rob, o también pudo ser producto de la manipulación de Rob. Además, las palabras de Jesús alayhi salam y el nombre Ahmed aparecen en varios manuscritos de la misma época, como el Códice Parisino Petropolitano, que data del siglo I después de la Égira. Otros manuscritos antiguos confirman lo mismo. Vuelve a quedar confirmado que Rob Christian es un troll ignorante. No es de extrañar, ya que no tiene ninguna credibilidad ni formación en crítica textual ni en ningún tema relacionado con el Islam. Lo único que tiene es que es un cristiano de origen árabe, y eso para los islamófobos es más que suficiente como para darle el título de experto en Islam. En su vídeo dice que esto fue el mayor descubrimiento del año 2023 y que esto derrumba la religión islámica. For me, this is one of the, if not the most damaging discovery of 2023. Si este es el mejor argumento del año, ¿cómo serán los demás argumentos? Ahora llega un momento aterrador para los polemistas cristianos. Voy a mostrar un texto corrompido en la Biblia, pero un texto corrompido de verdad. No me voy a basar en inventos apologéticos como Rob Christian. Y no se trata de un texto que se compone de una palabra o dos, sino de un versículo entero que los cristianos suelen utilizar para demostrar la divinidad de Jesús. En realidad hay muchos, pero para no alargar demasiado el vídeo voy a poner solamente un ejemplo. Hechos capítulo 8 versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues este supuesto hecho histórico y supuesto testimonio presencial encontrado en la historia de Felipe y el etíope es más falso que una moneda de 3 euros, así de claro. Sí,
en la misma Biblia que los apologetas defienden como incorruptible. Estoy utilizando la versión Reina Valera 1960, y aquí el versículo está en el cuerpo del texto como la palabra indiscutible de Dios. ¿Sabéis qué pasa en la versión Reina Valera actualizada del año 2015? El versículo fue eliminado, y muchas versiones de la Biblia eliminan el versículo. Empiezo por algunas versiones católicas para ver si hay consenso unánime. Un consenso unánime. La Biblia de Jerusalén elimina el versículo y aclara en el pie de página. El versículo 37 es una glosa muy antigua conservada en el texto occidental y que se inspira en la liturgia bautismal. El libro del pueblo de Dios también lo elimina y aclara en el pie de página. Este texto, que es una glosa muy antigua inspirada en la liturgia bautismal, falta en los mejores manuscritos. Sin embargo, la Santa Biblia, que también es una versión católica, añade el versículo como si fuera la palabra de Dios y en el pie de página dicen: este versículo falta en los códices principales y probablemente es una adición. La Sagrada Biblia, que es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, elimina el versículo y en el pie de página aclara. Muchos manuscritos añaden el versículo 37, pero parece tratarse de una glosa inspirada en la liturgia bautismal. La versión Nueva Biblia Española elimina el versículo y dice en su pie de página: algunos manuscritos añaden el versículo 37. El texto no es uniforme en los manuscritos. La Biblia latinoamericana añade el versículo en el cuerpo del texto, pero entre paréntesis. Y la versión Dios habla hoy elimina el versículo diciendo en el pie de página que algunos manuscritos lo añaden. Las versiones protestantes no se quedan atrás. También mostraré algunos ejemplos para ver si hay consenso unánime en la cristiandad. Un consenso unánime. La versión Reina Valera 1960, que es de las más leídas, lo añade y no tiene pie de página. Lo toman como palabra de Dios indiscutible, hasta que dejó de serlo con la nueva actualización del año 2015, como ya mostré. La versión King James hace lo mismo que la versión Reina Valera 1960. Se añade al cuerpo del texto y no hay pies de página. Por otro lado, la nueva versión internacional elimina el versículo y se añade en el pie de página. La Nueva Biblia al Día añade el versículo como si fuera la palabra de Dios y no hay pie de página. Los adventistas, con su Biblia de estudio Andrews, basada en la versión Reina Valera 1995, tienen el versículo añadido y no se explica nada acerca de su falsedad en el pie de página. Seguimos con los adventistas. En su versión de la palabra clara, traducida por Jack Blanco, el versículo también es añadido y no se da ninguna explicación. Y termino con los testigos de Jehová, que eliminan el versículo en todas sus versiones de la traducción del Nuevo Mundo. Vemos que en el cristianismo no se ponen de acuerdo en si incluir o no el versículo, y cada versión es diferente. Pero ¿por qué este versículo es tan polémico en las Biblias actuales? Resulta que este versículo es una adición occidental que aparece por primera vez en la historia en el Códice Laudianus. ¿Sabéis de qué año data ese códice? Del año 550 después de Cristo. 500 años después del supuesto evento, se añade a la Biblia este supuesto testimonio presencial que Lucas, supuesto autor de los Hechos de los Apóstoles, no incluyó inicialmente. Y ya que estamos con el tema, os recomiendo ver mi vídeo donde desmonto el libro de los Hechos de los Apóstoles. No existe ningún testimonio del siglo I que pueda apoyar este versículo. Además, todos estos manuscritos importantes no lo incluyen. Se añadió inicialmente como nota marginal de alguna copia del libro de los Hechos y posteriormente se introdujo en el cuerpo del texto como palabra de Dios. Una de las Biblias más antiguas del mundo es el Códice Sinaítico, que data de entre el 330 y el 360 después de Cristo. Podemos comprobar con nuestros propios ojos de que no existe lo que hoy en día sería el versículo 37. Se salta del 36 al 38. ¿Me estoy inventando esto? ¿Acaso estoy mostrando el lugar equivocado de otro manuscrito que nada tiene que ver? No, pero Rob Christian sí que hizo esto con el Corán. Puede que los apologetas cristianos, como último intento desesperado, argumenten a favor de este versículo diciendo que Irineo y Cipriano parecen creer que el eunuco al menos dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Efectivamente, si consultamos la obra Contra las herejías de Irineo de León y el Tratado 12, libro 3, de Cipriano, vemos que hacen mención de una frase similar. Pero estos dos autores vivieron por lo menos 100 años después del supuesto evento.
Hay una brecha bastante grande y no hay ninguna prueba histórica que apoye esto. Y la pregunta es, ¿escribió Lucas este versículo en la obra original, por así decirlo? Todo indica que no es así, y que se trata de una interpolación posterior. En fin, creo que quedó bastante claro quiénes son los mentirosos aquí, y cuál de los dos libros está corrompido. Espero que os haya gustado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.